Gracias por continuar con nosotros aquí en Ahora Noticias. Le tenemos una nueva invitación. María Garrido. María se pone coqueta con dos grandes promociones que trae para ti. Disfruta de una comida ejecutiva con nuestros mejores platillos y bebidas a tan solo 169, de 2 a 5 de la tarde, y también disfruta de la hora feliz con su 2x1 en bebidas nacionales y cócteles de 5 a 7 de la noche. Reserva al 352-0780 y sé muy aló Garrido. María Garrido les espera en el Parque Tomás Garrido, ahí en la avenida Ruiz Cortines sin número. No falte, reserve. Y bueno, tenemos aquí en el estudio, ya al economista Julio César Cabrales. Este economista precisamente va a platicarnos el día de hoy sobre diversos temas. Él ha sido en dos ocasiones, en dos periodos ya, presidente del Colegio de Economistas de Tabasco. Es una gran experiencia que tiene precisamente en temas de índole económico, el ahorro. Y bueno, vamos a empezar a platicar con él precisamente por temas relacionados con la economía. Y pues te doy la bienvenida, Julio, aquí a Ahora Noticias. Estamos a la orden. Gracias por venir. Y bueno, empezaría por pedirte tu opinión respecto a todo el entorno económico, el efecto Trump, precisamente lo que acaba de denunciar el día de hoy, un balance precisamente de la situación de Tabasco en esa relación. Sí, cómo no, muchas gracias por la invitación. Estamos efectivamente pendientes de lo que está sucediendo. Lamentablemente el tema de hoy pues es el tema Trump y el tema de la situación económica del país. Bueno, en el caso de las relaciones externas bilaterales, pues vemos cómo las amenazas del presidente ya ahora Trump pues han impactado en la economía. Siempre las declaraciones de ese nivel del presidente, en este caso Estados Unidos, impactan en demasía, impactan porque el 80 o 90%, casi el 90% del comercio internacional de México proviene con ese país, y precisamente los temas son relacionados con las exportaciones o las importaciones y el tema de la migración. Y bueno, pues México se tiene que preparar, debe estar preparado. Los que negociaron el Tratado de Libre Comercio pues están pendientes, Sabludowski, De la Calle, Blanco y los demás que negociaron este tratado, que en ese entonces, cuando Salinas de Gortari, estábamos en condiciones muy similares, y bueno, mucho se critica de que nos benefició, bueno, desde el punto de vista de Donald Trump, pues a México más que a Estados Unidos, cuando en ese entonces Estados Unidos tenía 10 tractores, por ejemplo, en el sector agropecuario, y México tenía 5, y bueno, y Canadá 8, ¿no? Entonces es una desventaja que hemos tenido en relación, ventajas competitivas y comparativas en relación a Estados Unidos. Sin embargo, pues México con el Tratado de Libre Comercio se abre al comercio mundial, al neoliberalismo. Hablábamos de los años 80 con algo que se llama un consenso que se hizo en Washington, donde se trataba de disminuir o adelgazar la burocracia mexicana. Desde ese entonces las políticas económicas del país han venido totalmente liberales, libres para que la oferta y la demanda intervengan en el país, y todo, incluyendo el sector energético y los demás sectores, el financiero, pues tenían que adelgazarse en el Estado y pasar a manos de la iniciativa privada, ¿no? Básicamente esa globalización, ese neoliberalismo, ese modelo de más de 30 años es el que ha implementado en el mundo. Y bueno, ahora con la llegada de Trump, que pues nadie se la esperaba, al menos en México la gran mayoría no la esperaban, pues ahora resulta que el señor trata de hacer todo lo contrario, cerrar las fronteras, cerrar también esas importaciones de la industria mexicana y de todo lo que se produce en el país, del sector agropecuario, y bueno, también con dedicatoria al petróleo, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, México tiene que revisar bien el Tratado de Libre Comercio y tomar en cuenta bien la política hacendaria, la política financiera, en el sentido tal de que hay quienes proponen que, por ejemplo, en materia financiera, para poder competir contra la nueva forma de gobierno cerrada de este presidente, pues disminuir, por ejemplo, el impuesto sobre la renta para los empresarios, porque bueno, la verdad es que sí golpea, sí pega la inversión, y aumentar el IVA o generalizar el IVA
Claro que no es una medida popular generalizar el IVA, alimentos y medicinas, ¿no? Que aunque muchos alimentos ya lo tienen, ¿no? Claro. Pero la generalización es todos 16% o quizás elevarlo más. Entonces, esa es una propuesta que trae el Centro de Estudios Económicos del sector privado para efectos de empezar a ver lo de la competitividad mundial y prepararse ya con datos reales de la política económica para efectos de poder competir y voltear a ver otros mercados, desde luego como el de China, ¿verdad? Y el europeo. México creo que es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio con el mundo. Y otro detalle importante es que Donald Trump pues no quiere participar en el tratado transatlántico Asia-Pacífico, ¿no? El de la PEP, ahora que le llaman TPP. Y pues eso implica que México, que ya está dentro de este tratado, pues se una con China, y desde luego pues China viene siendo el nuevo rival de Estados Unidos por la producción mundial que tienen los chinos en la demanda mundial de sus bienes y servicios que compraron, ¿no? que vendieron al resto del mundo, ¿no? Aunque ayer había una postura dura, hasta ayer había una postura muy dura del presidente Donald Trump, hoy la cambió, fue un poco más suave en su discurso, habló de que si le va bien a México, le va bien a Estados Unidos, un poco más amable. Incluso ayer se hablaba de que si a México no le convenía este tratado o las condiciones que Donald Trump quisiera imponer, bueno, México podría salirse o debería salirse. Incluso hubo voces de legisladores que apoyaban esa posibilidad. Hoy todavía eso está en veremos, porque dependerá mucho, creo, de las negociaciones, de la reunión que tenga Enrique Peña Nieto con el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Crees tú que México deba dejar el Tratado de Libre Comercio o entrarle a la renegociación? Me parece que debe de renegociarlo. Yo creo que no estamos en condiciones preparados para mirar otros mercados en el corto plazo. Me parece que voltear a ver a China o voltear a ver a Europa cuando ellos ya tienen tratados y están preocupados por sus economías propias, no podemos dejar de reconocer que somos vecinos, que tenemos una relación bilateral de muchos años y que no se puede terminar de la noche a la mañana. Claro. Yo creo que Donald Trump va a recapacitar y va a entender por qué él no es político, es empresario y mucho menos economista. Yo creo que su staff de economistas en jefe de las diferentes áreas van a irlo centrando en razón y entrando en razón en el sentido de que no puede disponerse tan abiertamente sobre las leyes económicas que ya están documentadas en los tratados de libre comercio, que además tienen el nivel de máxima autoridad en las constituciones de los diferentes países. Es decir, un tratado de libre comercio lo aprueba el Senado y está a ese nivel constitucional. Por lo tanto, salirse de un acuerdo, de un tratado a ese nivel, pues es complejo, es complicado, no es tan fácil, y por lo mismo ya Donald Trump pues va decidiendo dejar esa presión, y eso va siendo bueno para los mercados financieros, mercados mundiales, porque va estabilizando la moneda. Como vimos, ya está el precio del dólar sobre 21.3, va bajando y seguramente va a permanecer, yo estimo, entre 20 y 22 pesos. Ese es el promedio que se va a mantener en la economía nacional, el tipo de cambio, a menos que haya una salida muy fuerte de capitales, que no lo creo en estos momentos. Esto se dio, y esa desestabilización, esa turbulencia que hubo cuando amenazó a la Ford y a otras compañías de salirse del país para efecto de que se generaran empleos en Estados Unidos. Además, creo importante señalar que él no puede pensar en crear más empleos si no ocupa la mano mexicana. Hay 30 millones de mexicanos que hacen el trabajo que muchos no quieren hacer, y crecer por cada punto porcentual, ese 3% que quiere crecer Estados Unidos, es complejo. Solamente lo podría hacer técnicamente ocupando la mano de obra del mexicano y de muchos extranjeros que radican en ese país. Entonces, no hay para dónde hacerse, la explicación técnica es clara y eso lo tendrá que entender, porque no se resuelve eso por una varita mágica, ¿no? Claro. Eso se tiene que dar con las leyes económicas del mercado. Claro. Paulatinamente creo que el presidente Donald Trump irá comprendiendo cómo es la realidad, ¿no? Como ocurre aquí en México también, cuando están en campaña, precisamente los candidatos pues ofrecen
se van con todo, con sus propuestas, ¿no? Apabullantes, impactantes. Ya cuando entran precisamente a la realidad de la administración, pues van de alguna manera bajándole al tono, ¿sí? Nosotros, pues, vamos a continuar precisamente con este tema. Me gustaría que nos platicaras de la situación de Tabasco. Claro. Sí, del entorno económico en Tabasco. ¿Cuál es actualmente, Julio? Sí, mira, derivado de todo esto, la economía mexicana pertenece a la OCDE y esto le pega mucho. Está dentro de los 35 países que forman parte de la OCDE y desde luego que el impacto y el cambio de Trump pues ha sido muy importante. La turbulencia que comenta Donald Trump pues ha pegado a los mercados financieros y eso ha debilitado un poco al peso mexicano y también a las reservas internacionales. Por lo tanto, bueno, pues el principal problema derivado de ahí es el tipo de cambio y las tasas de interés que la banca privada nos otorga de créditos a los mexicanos. El crédito se convierte en más complicado, en más complejo, el costo del dinero vale más y sube alrededor del 5%, incluso al 6% las tasas derivadas de los certificados de la tesorería, que son los que miden el porcentaje de los CETES a 28 días. Entonces, si quieres un crédito al 6%, pues también pues es caro y además la banca lamentablemente no ha podido integrarse al desarrollo del país, al desarrollo de la nación, incluso muy poco la banca de desarrollo, y estos son fenómenos que están golpeando a los inversionistas que quieren tener dinero para poder ampliar su negocio, para ampliar su empresa y por lo tanto no tienen recursos frescos. Entonces todos estos factores como la tasa de cambio, la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, son fenómenos macroeconómicos que bajan a nivel nacional a los diferentes estados del país y Tabasco no es la excepción. Por lo tanto, el fenómeno golpea al estado. Claro que sí, Julio. Interesante tema. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a preguntar a Julio César Cabrales, el economista tabasqueño, cuál es la propuesta que él trae precisamente para pues, los tabasqueños en materia económica. Él trae un interesante apoyo con una organización que dará esta asesoría. Regresamos en un momento. Pues ahí tiene información de la Chontalpa. Nosotros continuamos con esa interesante entrevista con el economista Julio César Cabrales. Julio, nos platicábamos del entorno económico en Tabasco. Hay de tu parte una propuesta, hay precisamente una asociación, una organización. Platícanos un poco más. Esta organización va a asesorar a las personas que así lo requieran en términos económicos. Adelante. Sí, claro, mira, derivado de toda esta turbulencia mundial, internacional de Trump y la situación económica de las reformas estructurales que definitivamente le han pegado a la economía de los bolsillos de los mexicanos y de los tabasqueños. Ya se ha discutido mucho el tema del gasolinazo, por ejemplo, donde hemos definido de todas formas de que es un asunto de impuestos y que no tienen que ver con los precios internacionales de gasolina. A Tabasco le pega más que a nadie porque es productor. Entonces el tabasqueño se pregunta cómo es posible que aquí se produzca y nos las vendan tan caras, ¿no? Claro. De acuerdo a la ley de la oferta y la demanda en economía, donde hay más excedente vale menos, debe costar menos, ¿no? Eso es la demanda y la oferta pues también es todo lo contrario. La oferta pues también, la oferta ofrece, ¿no? Y debe ser barato. Claro. Entonces son fuerzas contrarias. Entonces, pues no cuadra de ninguna manera el tema que se dice en prensa nacional y en los medios electrónicos de televisión, en el sentido que dicen que en la medida que suba el precio del petróleo, el precio de la gasolina estará más caro. Pues cuando estuvo a 110 pesos, $110 el barril, pues el precio pues era para que estuviera bajo, ¿no? Porque pues estaba cara, estuviera alto y ahora que bajó a $45 en promedio, pues es para que bajara, ¿no? Y está sucediendo todo lo contrario. Definitivamente el impuesto especial sobre productos y servicios es quien encarece ahí el tema de la gasolina y el costo promedio de la distribución y el transporte por no tener esas famosas refinerías también nos afecta mucho. Claro. De transportarla, ¿no? ¿Dónde queda, cómo se llama esta asociación que tú tienes, quiénes la integran y dónde puede acudir la gente a solicitar asesoría? Sí, muy bien, precisamente es una asociación para la defensa de la economía familiar y empresarial. Esta se encuentra en la calle 8 Horas, 354, Colonia García. Es una asociación
donde habemos de diferentes carreras, de diferentes profesiones, resuelven el tema de la economía familiar básicamente con propuestas. Tenemos la idea y varios proyectos, por ejemplo, acercar los bienes y servicios a través de convenios con la central de abasto y con algunos productores, como lo hacen en otros estados del país, para las clases más necesitadas. Estamos formando parte de una red nacional de alimentación con productores de otros estados, y también le pedimos aquí a los productores de Tabasco que nos permitan acercarnos. Hoy ya quisimos tener un acercamiento con el director central de Abastos, lamentablemente no lo hemos encontrado, pero vamos a insistir y le pedimos desde esta tribuna, señor gobernador, amigo nuestro, colega economista, que también nos dé las facilidades para que los diferentes funcionarios que tengan la posibilidad de acercar a las instituciones que tienen que ver con el empleo, como hoy vimos también Gerardo Gaudiano combatiendo y atacando el desempleo, y también el Instituto Nacional del Empleo también en lo suyo, ¿verdad? Básicamente nosotros también reforzamos esa parte que la Conducef en servicios financieros no llega a atender a todos los que atienden tarjetas de crédito, y hay muchas deudas en ese sentido, ¿no? Las tarjetas de crédito no son parte del ingreso nuestro, hay que cambiar los hábitos de consumo. Las tarjetas de crédito solamente las debemos de ocupar para cuando las requiramos de alguna necesidad, de alguna urgencia. No creamos que es una parte adicional de nuestro ingreso. Más en estos tiempos, ¿no? Hay que tener cuidado precisamente con esos gastos. Definitivamente hablábamos de las tasas de interés, y esa es una tasa variable, que ahorita está al 6%, al rato está al 10, al 12, el 6% es lo oficial, lo natural. Sin embargo, los bancos y los centros comerciales le aumentan al 30, al 40%, al 60% anual, en promedio, ¿no? Entonces, son altas muy tasas de interés, y luego no puedes pagar ni liquidarlas de inmediato. Entonces, la recomendación a los tabasqueños es: no compren ahorita y traten de ahorrar. Yo sé que la capacidad del ahorro es muy poca, de cada peso ahorramos, 10 centavos, o tratemos de ahorrar 10 centavos, ¿verdad? Y esas son nuestras pláticas. Habrá una escuela de cultura y educación financiera en ese sentido, que también no la hay en Tabasco, que nos hace falta una escuela de negocios, y nosotros estamos trabajando sobre esos temas, y hablar con productores y hablar con los consumidores que cambien de hábitos de consumo, y también haya una empatía entre productores y consumidores, ya que el mercado no resuelve por sí solo las acciones del precio final, y por lo tanto encarecen y reetiquetan en cada momento. Entonces nosotros tenemos que acercar a la Profeco y decirle: señor, el gas no vale eso, vale menos, señor gasolinero, ahora que haya libertad de mercado, que hayan varias gasolineras, donde unos puede costar un precio, en otras otro precio. Sabemos que ahora en febrero se van a liberar los precios nuevamente, ¿no? Va a haber otro precio, vemos ahí la ley de ingresos que así lo señala, y se va a ir abriendo poco a poco, de tal manera que en octubre en Tabasco ya va a haber liberación total de las gasolinas, y va a ser complejo. Hay que prepararnos para eso, y aquí estamos como asociación de la defensa de la economía familiar y empresarial. También pedirles a los constructores, a los farmacéuticos, a la industria alimenticia, a todo tipo de industrias, que sepan que en Tabasco hay personas preparadas que pueden dialogar con el centro del país, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía. En el INADEM hay muchos proyectos productivos para bajar, ¿no? Y para impulsar a través de sociedades cooperativas o sociedades de acciones simplificadas, que son unas nuevas sociedades que te permiten crear tu negocio de inmediato, ¿no? Hay muchas formas de crecer. Claro, recuérdanos dónde está ubicada esta asociación y pues, a partir de cuándo ya pueden acudir. Sí, desde luego, ya iniciamos desde ayer en actividades. Ahorita estamos en la parte administrativa, pero ya podemos tener acercamientos para enviar oficios y todo lo demás. Está en calle 8 Horas, 354, Colonia El Águila. Colonia García, hay una división atrás del Panteón Central. Muy bien. La barda que colinda, ahí estamos ubicados, la Asociación para la Defensa de la Economía Familiar. Hay un rótulo ahí enfrente, y ahí podrán llegar todo el que se sienta afectado, el que tenga dudas, e incluso ahora con la reforma energética en materia agraria, los terrenos ejidales también van a ser comprados, ¿verdad? Y muchas veces no saben de precios a nivel nacional, y nosotros los orientamos ahí a los campesinos y a diferentes sectores de la sociedad tabasqueña, ¿no? Ok, pues Julio, te agradezco mucho esta
pues visita que te hiciste aquí con nosotros. En los próximos días, en próximas fechas, los temas económicos son constantes, así que estaremos aquí contigo, te haremos la invitación nuevamente también para que tengamos pues, tu opinión en materia de economía. Nosotros le agradecemos a ustedes su amable atención en esta hora de noticias. Ha quedado bien informado. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche con más en Ahora Noticias. Pase buenas noches. Ahora Tabasco presentó. Si lo tuyo es estar informado, ahora estamos contigo. Ahora Comunicaciones. Ahora Tabasco Radio. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco en tu dispositivo móvil. Ahora Tabasco en pantallas LED. Ahora Comunicaciones. Llámanos, infórmate o contrátanos. Ahora tienes el poder de estar bien informado.